Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilio Guerra Escobedo y nuevamente nos encontramos en el estudio de Fénix Arte Digital para grabar un video especial en el que hablaremos de una película y una serie que últimamente han estado muy de moda y en boca de todos porque trata de una temática muy importante que es la adolescencia. La serie literalmente se llama Adolescencia y la película se llama Número Desconocido. Bueno, voy a empezar por la película, que se llama Número Desconocido, que la pueden encontrar ustedes en Netflix. Y la razón por la que quiero empezar con ella es porque al final vamos a reflexionar un poquito más con la serie, que es bastante más polémica y bastante más cruda. En primera instancia, quisiera hablar de los valores de producción de esta película. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que, valga la redundancia, es una película. Entonces el lenguaje de una película tiene que ser por naturaleza un poco más relajado, que se vaya construyendo la historia, y como es en una sola entrega, pues obviamente se tiene que ir estructurando de tal forma que tenga todas las características de una película: el planteamiento, el desarrollo, el análisis, el clímax y por fin la resolución del problema. Y por lo mismo también una película debe tener lenguaje cinematográfico, literalmente. Por eso empezamos a ver tomas muy artísticas, de que son muy elaboradas, tomas que nos están transmitiendo cosas que no necesariamente se tienen que decir o que los protagonistas tienen que estar diciendo para que nosotros entendamos. Voy a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, si alguien está hablando de algo que es algo muy triste, se puede poner en cámara lenta o en blanco y negro para que veamos el sentimiento que está teniendo la persona que está ahí detrás de la pantalla. Varios tipos de tomas, varios tipos de perspectivas, muchísimas cosas que podemos ver en el lenguaje cinematográfico de esta película, porque literalmente es una película y debe tener un lenguaje cinematográfico. Y bueno, algo que a mí me pareció, no sé si acertado o desatinado, el hecho de que, mire, cuando nosotros estamos acostumbrados, bueno, yo he visto muchos programas como por ejemplo los de Investigation Discovery, donde nos plantean un crimen o un suceso que se tenga que investigar. Cuando nos están queriendo plantear la situación de cómo sucedió, nos ponen dramatizaciones. Entonces aquí esta película no recurre a la dramatización, sino más bien a hacer escenas en donde se ven los personajes de diferentes formas. Por ejemplo, cuando sospechan de una persona y a pesar de que en la escena pasada los habíamos visto juntos y que se llevan muy bien, por ejemplo, lo primerito que nos presentan es a los protagonistas, ¿no? Y de repente los vemos ahí juntos, que cómo se conocieron, de que se empezaron a llevar, que eran muy jovencitos y empezaron a salir juntos y todo. Y de repente la primera sospechosa es la misma protagonista, ¿no? Y empieza este tipo de tomas de que lo primero que pensé que podía ser ella misma, ¿no? Y la toma así como que con los efectos especiales y todo, así como que haciéndola ver como mala y este tipo de tomas muy elaboradas, como de estudio. Entonces yo creo que esto le quita verosimilitud a la película, como que este dramatismo que le quieren dar me hace pensar que es un poquito falso lo que estamos viendo. Y bueno, esta película va de que estos dos personajes, que son dos adolescentes, una muchacha y un muchacho, perdónenme que no me acuerdo de los nombres, se conocen y empiezan a tener una relación, y entonces empieza alguien a mandarles mensajes a ambos, presionándolos, diciéndoles sus defectos, insultándolos de una forma horrible. Y cada vez son más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y nos damos cuenta de que la manera en que esta persona, que no sabemos quién es, por eso se llama Número Desconocido, que esta persona va incrementando la forma en la que presiona y la forma en la que le hace el bullying de una forma extrema a estas dos personas. Yo desde el principio pensé, esto no puede estarlo haciendo un niño o una niña, ¿no? Porque lo primero que te plantean es que van a entrevistar a varios de sus compañeros, incluso entre ellos entrevistan a los dos personajes principales, y siempre como que acusando, que puede ser tal persona porque me miró mal en tal lugar, puede ser tal persona porque yo metí más canastas en tal partido de básquetbol, etcétera.
Entonces yo decía, desde el principio lo noté y dije, no, no puede ser, esto no puede ser que un niño lo esté haciendo, que un muchachito, una jovencita lo esté haciendo. Y yo desde el principio sospeché que una persona adulta era la que lo estaba haciendo. Obviamente no tenía idea exactamente de quién, pero yo como siempre he visto en un montón de casos de investigación y este tipo de cosas, pues casi siempre las personas cercanas son las que cometen este tipo de crímenes. Así que para que vean que sí puedo más o menos deducir ese tipo de cosas. Y sí, es cierto, no fue tan predecible esta película, pero sí se puede ir más o menos como adivinando por el tipo de situaciones que hemos visto en las noticias y en otros casos. Por supuesto que se puede ir más o menos ahí indagando y adivinando lo que está pasando, y sobre todo a lo que iba con mi comentario acerca de las dramatizaciones, todo esto, que siento personalmente que ese formato de haberlo hecho como una película, porque nos dice que es un documental, ¿no? Porque son hechos reales, pero lo hicieron como una película y uno ve a los protagonistas en primera persona, los vemos hablando frente a la cámara y los vemos casi actuando las situaciones que vivieron o complementando las tomas de archivo, digamos, con tomas ya hechas precisamente para la película. Y para mí, la verdad, yo creo que sí me perdió un poquito en cuestión de realismo, de captar que esto era realmente un documental y que estaba basado en hechos reales. Y bueno, lo comentaba hace un momento que como es una película, y las películas, si no es un cortometraje, tiene que cumplir con ciertos tiempos para que sea considerada como una película. Entonces, por eso mismo hay momentos en los que la trama reduce o el ritmo reduce para ir construyendo un poquito más de la trama, para que vayamos conociendo más a los protagonistas y más la temática que estamos viendo. Y en esos momentos en los que como que se alarga, yo creo personalmente que va perdiendo un poquito la audiencia, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento me sentí así como que, bueno, ya vimos 2 casos y ahorita vamos a ver el tercero, y así como que va a ser lo mismo. Y como que, bueno, ¿cuántos casos más me van a dar para que yo vea el real, ¿no? Y en estos momentos me parece como que fue bastante, que puede parecer un poco lento, que puede parecer un poco repetitivo, que puede parecer un poco forzado, como que son relleno, no sé si me doy a entender. Y entonces eso sí, como que puede perdernos por el hecho de ser una película. Miren, esto que voy a comentar en este momento me pasó también con la serie de la que vamos a hablar más adelante. La resolución llega de una forma no al final, llega un poquito antes del final, y esto me hace o puede hacer que el espectador pierda el interés en seguir viendo la película, ¿no? Porque de repente, pues ya sé lo que pasó, ya sé quién fue, y pues ¿para qué sigo viendo? Obviamente aquí en esta película nos va enseñando qué pasó después, la reacción de la muchacha al saber quién fue la persona que le mandaba los mensajes y todo. Y la reacción de saber que esa persona que era muy cercana a ella, bueno, pues le sugería que se desviviera y le decía cosas muy fuertes, se burlaba de su físico. Si tú de verdad quieres a una persona, yo creo que lo que menos vas a ir a decirle son sus defectos, y mucho menos si es una persona muy cercana a ti. Y esto es lo que sucedió. Y sí, me parece muy interesante, muy relevante el hecho de saber qué fue lo que sucedió después, cuál fue la sentencia, si tuvo un castigo y todo, ¿no? Me pareció muy interesante. Sin embargo, creo que sí, en algún momento, cuando nosotros planteamos una situación, planteas el conflicto, y de repente se resuelve el conflicto y luego ya que sigue, ¿no? O sea, como que puede uno perder el interés en seguir viendo la película. Pero como conclusión de esta película sí puedo decir que cumple con el objetivo de dejarnos sin palabras, de hacernos sentir asco, una repulsión por cierto tipo de personas, y cuestionarnos qué le pasa a la sociedad de ahora, ¿no? ¿Cómo puede existir gente que tiene tanta maldad y gente que hace cosas, que le hace maldades o cosas impensables, indecibles a gente que supuestamente quiere? ¿A dónde vamos a llegar, de verdad? ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de personas? ¿Y en qué momento? Bueno, a mí me hubiera gustado
un análisis psicológico de esta persona que realizaba este tipo de crímenes, porque solo así lo puedo describir personalmente. Y me hubiera gustado saber qué pensaba, qué la llevaba a hacer ese tipo de cosas. De hecho, le preguntaban a esta persona que si estaba obsesionada con el muchacho, ¿no? Y que si le tenía envidia a la muchachita. Y ella simplemente decía, no, simplemente pues me pasó esto, que ya no lo pude controlar, que fue una bola de nieve. En fin, me faltó. O sea, la respuesta que ella dio para nada fue satisfactoria para mí. Y yo sí creo que me queda de ver la serie en cuanto a esta situación. Y bueno, vamos a pasar a la serie de adolescencia. Pasando ya a la serie de adolescencia, quisiera empezar diciendo que escuché muchas recomendaciones porque decía que todas las personas que, tanto adolescentes como papás o personas que están criando o que están sacando adelante a gente adolescente, a niños, niñas, muchachitos, muchachitas, en este rango de edades, y me llamó mucho la atención. Entonces empecé a ver la serie. Sí fue un poquito difícil porque tiene un formato muy diferente. Y con eso quiero empezar. Los valores de producción. En primera instancia, el plano secuencia. El plano secuencia es un recurso cinematográfico en el que la escena se hace en una sola toma. Entonces empezamos a ver cómo va llegando las autoridades a buscar al muchachito, que es el protagonista, ¿no? Y entonces llegan a su cuarto, lo interrogan, o sea, todo el mundo armado, así, de una forma muy fuerte. Empieza muy fuerte la serie o la historia. Y entonces vemos desde el principio que en ningún momento corta la cámara. Esto es un recurso cinematográfico muy bueno para dar a entender que la escena se está desarrollando en un ritmo muy vertiginoso, en el que todo está pasando en ese momento y no te da chance ni siquiera de apreciar absolutamente nada. Simplemente estás viendo la acción. Y para mí me parece increíble que hayan logrado hacer absolutamente toda la serie y todos los 4 capítulos con este recurso del plano secuencia. Pero sí puedo decir que para mí personalmente creo que se abusó un poquito del recurso, y entonces creo que fue un poco pretencioso para que desde el principio estés diciendo wow, qué genial está hecha esta serie, ¿no? Y que todo el tiempo estés pensando wow, y cómo lo hicieron, y cómo hicieron esta escena, y cómo lograron hacer tal cosa. Es genial, pero siento que a mí sí me hizo falta otros recursos cinematográficos, primeros planos en picada, este tipo de cuestiones en la cinematografía que nos dejan ver otro tipo de aportes, porque el plano secuencia sí es muy genial y sí es algo extremadamente difícil de hacer, sobre todo tanto para los cineastas como para los actores, ¿no? Porque se tienen que aprender la escena y no puede haber ni un solo fallo. Sin embargo, como digo, a mí me pareció excesivo el uso de este recurso cinematográfico. Sin embargo, pues la verdad está genial y quedó increíble. Y bueno, pues antes de concluir con este apartado de la cinematografía y el plano secuencia, quisiera comentar que el hecho de que me haya parecido personalmente pretencioso, para mí es la primera red flag, y les spoileo que vamos a tener varias red flags. El segundo tema que quiero tocar es las actuaciones. La verdad es que me parecieron increíbles algunas y otras un poquito pasadas. Por ejemplo, el muchachito, el niño, el protagonista, que ahorita vamos a llegar a ese apartado también, me pareció increíble, y sobre todo pensar que ya después de que vimos la serie, pues nos enteramos de que él es un actor casi amateur, no tenía mucha experiencia en cuanto a la actuación, y de repente hace este papel tan fuerte, tan cargado de emociones y tan cargado de significado, que es el papel del protagonista, que me pareció increíble la actuación, y no me van a dejar mentir. Sin embargo, puedo apuntar a otro personaje que es el papá, que desde el principio que me pareció bastante sobreactuado. Podría citar un par de escenas, por ejemplo, cuando él ya ve lo que hizo su hijo. Hay un momento en el que como que se arrebata y como que no quiere hablar con el muchachito, y me parece sobreactuado. En unos videos pasados había comentado que en una de las series que he visto de toda la vida, que se llama Will and Grace, hay un capítulo en el que es una maestra de actuación y entonces le dice, cuidadito los vaya a cachar actuando, simplemente quiero que interpreten. Ahora, no quiero sorprenderlos actuando. ¿Eh?
Solo quiero ver la verdad. Entonces cuando uno ve a un actor que está actuando, valga la redundancia, y tal vez uno podría pensar, ¿sabes qué? Pues los actores que hacen, pues actuar, ¿no? Pero también yo creo que no solo se trata de actuar, sino también de interpretar. Nunca he tomado clases de actuación, ni mucho menos, pero yo creo que cuando uno se va más por la línea de la actuación y menos por la línea de la interpretación del personaje, pues nos podemos ver un poquito sobreactuados, ¿no? Y a mí eso me pasó. También en otro video que hice anteriormente, acordándome en este momento, hablaba de Emma Stone en la película de Pobres Criaturas, que la verdad fue increíble su actuación, y que yo comentaba que por la naturaleza de su personaje podría verse un poco forzada, pero lo hace tan bien y lo interpreta tan bien que en ningún momento se ve sobreactuada. Entonces a mí eso me hizo falta en el actor que interpreta al papá, porque sí lo veo bastante sobreactuado, y ahí va la segunda red flag. En el primer capítulo como que va iniciando, dándonos la perspectiva de unos personajes que luego van a interactuar con los personajes principales, y esto me parece un recurso cinematográfico para despistar al espectador, para que pensemos que, bueno, la serie se va a tratar de esta persona, en este caso es el policía, y se va a tratar del policía que está resolviendo algo y por acá, y luego nos damos cuenta de que el protagonista o los protagonistas son otros. Me gusta, me parece muy literario. A mí me gusta mucho leer, y cuando uno está de repente leyendo una parte en la que te hablan, bueno, tal persona visitó tal lugar y entonces vio tal cosa, y nos están dando un contexto para luego adentrarnos a lo que realmente importa, que es la historia de los personajes principales. Esto me encantó, como una narrativa más de libros que de cinematografía, y me encantó. Esa parte sí puedo decir que fue algo de lo que más me gustó. Y sí, bueno, repito que la actuación del niño y de los niños, bueno, de los adolescentes que salen en esta serie, me pareció increíble, de todos los personajes, desde el protagonista hasta sus compañeros que vieron qué pasó, la niña que solo, la víctima, no voy a hacer spoiler o demasiado spoiler, la víctima, aunque sale muy poquito, pero bueno, podemos ver la actuación que ejecutó esta actriz, y luego también cuando van a la escuela a averiguar, y todos los compañeros que estuvieron más o menos involucrados o que conocen o conocían a las personas involucradas en la temática principal, me parecieron increíbles todos. Hay escenas en las que hay conflictos, los maestros que dicen que los alumnos son insoportables y que ya están en un nivel muy fuerte de bullying y de situaciones en las que todo el mundo se está peleando, muchos conflictos, etcétera. Ya no hay respeto hacia los maestros. Son cosas que vemos actualmente y son cosas muy realistas, ¿no? Son temas que no se escapan de nuestro conocimiento colectivo, ¿no? Me encantó la actuación de los niños. Por el contrario, sí puedo decir que de los adultos me quedó un poquito a desear, sobre todo del papá. Me recuerda un poquito a la serie, de El secreto del río, que yo también comentaba de que los niños actuaban de una forma tan natural que me parecía increíble las aportaciones actorales de estas personitas, y los adultos dejaban mucho desear. Y regreso a esta parte que decía anteriormente, de que ellos sí se ve que están actuando, no como los personajes infantiles o adolescentes que se nota que están interpretando y que lo hacen de una forma tan natural, y que yo creo personalmente que eso se debe al hecho de que cuando ya sientes que eres un actor consagrado, o en el caso del papá, que es también creo que productor o creador de la serie, se sienten en un nivel tan grande en cuanto a las actuaciones y en cuanto a la industria, que ya se sienten más, y entonces como que se la creen y nos dan actuaciones como que quieren decir, mira qué buen actor soy, ¿no? Y al final me parece que se ven sobreactuados. Perdón si me estoy repitiendo. Esta es otra red flag. Ya después vamos a ver en qué va a terminar todas esas red flags. Desde el principio me pareció bastante pretenciosa la serie. Creo que pudo haberse hecho en una sola exhibición. Me sobró mucho relleno. Solo voy a dar un ejemplo. Hay una escena donde los papás del muchachito y la hermana se van al súper y están haciendo un par de cositas y todo, y luego sucede algo. Me pareció demasiado larga esta escena. Demasiado larga. Incluso los diálogos y lo que están hablando entre ellos en el momento en el que se están yendo a comprar a esta tienda tipo de Home Depot, me pareció como que no tenía nada que ver, y como que nada más viendo cómo están sobrellevando ellos la situación de su hijo y todo. A mí me parece que sobró esa escena, como muchas otras. No recuerdo muy bien ahorita. Y aquí regreso nuevamente a la cuestión del protagonismo del papá. Ahorita voy a comentar también algo que me pareció muy curioso
de las premiaciones de los Emmys. Entonces cuando el actor que hace de el papá, que también nos damos cuenta de que es productor o creador de la serie, quiere el protagonismo, nos damos cuenta cuál es el objetivo de esta serie, que es el realzar el protagonismo del papel del papá. Personalmente yo lo veo así. Y otra vez es esta red flag que me está diciendo hay algo aquí que está medio raro. Últimamente vimos que en la premiación de los Emmys, dos cosas que me llamaron mucho la atención, que son la premiación a mejor actor de reparto, que fue el muchachito, y yo me preguntaba por qué él se ganó el premio de actor de reparto si él es el protagonista. Y entonces me di cuenta de que el actor que ganó como actor protagónico es el que hace del papá. Entonces ahí es donde recaen todas las red flags que dije anteriormente, y me doy cuenta de que el papá quiso ser el protagonista, que por supuesto nada que ver. Para mí el protagonista por supuesto que era el adolescente, el muchachito que comete el crimen. Entonces sí creo que cuando se hace un producto como para decir voy a hacer esta película y la voy a hacer de esta forma y va a ser toda filmada en plano secuencia, van a tener estas tomas y esto y esto y esto, ¿por qué? Porque él quería ser el protagonista y al final lo logró, ¿no? El hecho de que lo premien como actor protagónico a mí me parece bastante injusto. Pero bueno, nos damos cuenta cuál era el objetivo de esta persona que también es creador y creo que director de la serie. Eso a mí no me agradó para nada. Y en cuanto a la estructura de la serie, creo que fue un error que se resuelva el crimen y que se vea cómo sucedió literalmente en el primer capítulo. Me pareció algo, como decía anteriormente, de la película de Número Desconocido, que cuando ya viste qué pasó y qué sucedió y cómo sucedió el crimen, como que puedes perder el interés de seguir viendo. Para mí eso sucedió, porque ya después las investigaciones, las entrevistas, los sospechosos y el querer entender cómo había sucedido, cómo llegó a suceder esta situación, sí me pareció que si no se hubiera resuelto en el primer capítulo, sí me hubiera mantenido más ahí queriendo ver qué había pasado, si realmente él lo hizo, cómo lo hizo, qué lo llevó a cometer el crimen. Me hubiera encantado que me hubieran tenido más ahí, haciéndome miles de cuestiones de si es él. Nosotros tenemos como espectadores siempre queremos proteger o queremos apoyar al protagonista, ¿no? Me hubiera gustado tener eso con este personaje del muchachito, ¿no? De decir, no, es que no él lo hizo, quiero pensar que no él lo hizo, quiero pensar que no, pero si te lo muestran literalmente en el primer capítulo, yo creo que sí te puede perder para que termines de ver la serie. Entonces yo creo que hay que hablar de el elefante en la habitación. Para mí, algo que realmente desconocía era la situación de los incels, que en inglés significa célibes involuntarios. Yo no tenía idea de que existía este tipo de personas que tienen esta característica del sufrimiento, del bullying, que los hace creer o pensar que ellos nunca van a tener una relación o estar presionados por la sociedad por tenerlo en determinado momento. Estaba recordando cuando hice el guión para este video que yo he visto mucho esta situación en muchas películas. De hecho, creo que en todas las películas y muchas de las series que he visto en mi vida, y sobre todo cuando se trata de adolescencia, nos damos cuenta de que esa presión social, por ejemplo, lo voy a decir de esta forma, pues ¿sabes qué? Va a ser el baile de graduación y en el baile de graduación todos los muchachos, es una tradición de que todos pierdan la virginidad ahí, ¿no? Y como no tienes con quién ir al baile de graduación, empiezas a sufrir bullying, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir mal y entonces empiezas a sentir como que no encajas en la sociedad o como que no eres suficiente para la sociedad. Yo no sabía personalmente que esto puede catalogarse de una forma en la que se llamen o se nombren incels, que yo lo sé que no simplemente se trata de eso, sino es un grupo que, bueno, no sé si voluntaria o involuntariamente también, pues como que tienen los mismos pensamientos, las mismas frustraciones y los mismos rencores hacia la sociedad y hacia las personas o gente que los rechaza. Y bueno, a partir de todo esto que ya mencioné anteriormente, empezar a generar en estas personas que se identifican como incels, rencores, odios e incluso llegar a la violencia. Estas personas, los incels, no buscan justificar lo que hacen, sino que buscan culpables y que buscan desquitarse y que buscan lastimar a las personas que los han lastimado desde siempre. Por eso es realmente importante hablar de este tema, porque si bien
en esta serie como que quieren dar a entender que las generaciones anteriores a la actual, digamos, como que no entendemos o que como que no sabemos la ignorancia que tenemos nosotros, las personas que no estamos tan involucradas en cuestiones sociales actuales. Sí creo que esta serie es importante porque hace que se visualice esta situación, porque de repente nosotros podemos pensar que aquí en México o aquí en Yucatán o donde vivamos no sucede este tipo de cosas, pero recordemos, hace poquito sucedió una tragedia también en el CCH de la UNAM, que un muchacho atentó contra la vida de otro de sus compañeros y luego intentó quitarse la vida, y fue algo realmente muy fuerte y algo que no debería estar pasando. Y cuando le preguntan por qué él sobrevivió, por qué lo hizo y por qué llegó a tal nivel de violencia, él contesta algo parecido, que le hacían bullying porque le decían que él era raro, porque le decían que él nunca iba a tener pareja, que nunca iba a lograr ser, no sé, exitoso en cuestiones de pareja y todo esto. Y entonces el discurso que luego él dice, que si hubiera tenido la oportunidad, no solo hubiera atentado contra la vida o terminado con la vida de una persona, sino con varias. ¿Y todo por qué? Porque el bullying que le hacían y porque todo el tiempo él se sentía frustrado porque había mucha gente que le decía y lo hacía sentir menos y se burlaban de él, etcétera, etcétera, hasta llegar a un nivel de violencia en el que se tiene que lamentar la vida de ciertas personas. Para mí es algo realmente muy fuerte y algo que me llama mucho la atención y que yo sí creo personalmente. Yo soy pedagogo y estudié en toda mi carrera psicología y puedo opinar al respecto que siempre la presión social que todo mundo vivimos, por ejemplo, no me van a dejar mentir las mujeres que cuando de repente ya tienen 30 años y no tienen hijos y mucha gente las considera como fracasadas porque no tienen hijos a los 30 años y ¿qué pasó? ¿No te has casado? O por ejemplo, las madres solteras las ven como fracasadas porque no tienen un marido, porque no tienen con quién estar. A mí me parece realmente algo deleznable, algo que no debería estar sucediendo. A mí me ha pasado de que de repente me preguntan, oye, ¿y tú estás casado? Ah, ¿no tienes pareja? Ay, y, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cumplir un rol social? Entonces, es a lo que yo iba con esta serie. A este muchachito le está pidiendo la sociedad, sus amigos, las personas con las que convive, le están pidiendo que sea una persona popular, agradable, guapo, que sea un muchachito que a los 14, 15 años ya hubiera tenido relaciones sexuales o ya tuviera novia o ya... Por Dios, ¿en qué planeta vivimos para que nos estemos pidiendo eso como sociedad? La verdad es que me parece algo realmente alarmante que no lo entiendo y no sé por qué pasa esto. He estado investigando y leyendo un poquito sobre esta situación y también en los análisis de la misma serie y hablan de las masculinidades tóxicas, los movimientos como el feminismo en los que ya está mal visto ser un macho y que bueno, porque la verdad me parece también algo que no debería existir como existió en su momento. Pero por ejemplo, el hecho de que una mujer empoderada pueda elegir a su pareja y ya no tanto porque la sociedad te lo está pidiendo, porque tengas que conformarte con la persona con la que te toca, ¿no? Porque ni modo, me tocó este muchacho, aunque sea violento, aunque sea esto, aunque sea... Bueno, y las mujeres, gracias a Dios, ya son más empoderadas, más independientes y ya pueden elegir la pareja con la que quieren estar. Y bueno, estas personas, los incels, le echan la culpa a este tipo de movimientos sociales, políticos y lo que sea, para hacer las cosas que hacen. Y realmente yo creo que, como dice el dicho, ¿no? De que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Simplemente hay que buscar un equilibrio entre las cuestiones sociales, qué reglas de la sociedad seguir, cuáles no. Me acordé mucho ahorita una frase que dice mi amiga Pauli, que dice, tenemos que desaprender lo que aprendimos durante toda nuestra vida, porque nos damos cuenta de que las cosas que nos enseñaron a hacer, que así se debe comportar una persona, que este es el futuro que debe tener una persona, de repente no está bien, o de repente no es el único futuro que podemos tener. Y entonces yo creo personalmente que sí es importante el respeto a la individualidad de cada persona, a la forma en la que viste, la forma en la que se ve a sí mismo, misma o misme o lo que sea. Yo no soy una persona activista ni mucho menos a favor de este tipo de cosas, pero sí siempre he pensado que todos debemos tener y agradecer el hecho de ser personas individuales y no deberíamos estar queriendo aparentar algo, queriendo encajar en la sociedad a como dé lugar, porque esto lo que genera es una frustración que luego puede terminar en odio, en violencia
y en este tipo de cosas. Y bueno, para concluir este video quiero comentar que si hay algo que debemos erradicar y hacer todo lo posible porque ya no exista, es el bullying, porque el bullying significa odio, el bullying significa rechazo, el bullying significa violencia, el bullying significa muerte. Bueno, pues creo que se puso intensa un poco la plática acerca de esta película y esta serie. Por eso quería terminar con la serie de adolescencia, porque bueno, creo que hay mucho más de lo que podemos estar analizando y reflexionando. Y la verdad es que recomiendo muchísimo las dos, porque tenemos que aprender mucho acerca de las cuestiones sociales, y sobre todo si tenemos a personitas que estamos encaminando a ser mejores personas en el mundo. Si eres un educador, si eres una madre, si eres un padre o lo que sea, y tienes a personas a tu alrededor que están aprendiendo de ti y que tú puedes ser una guía para ellos, por favor, enséñales a amarse a sí mismos como sean. Cuestiones de apariencia, cuestiones de tipo de cuerpo, cuestiones de preferencias sexuales, de ideologías políticas, religiosas, lo que sea. Simplemente amarse y a las otras personas no tolerarse, porque tolerarse es decir, bueno, ni modo, existe al lado de mí esta persona. No, debemos enseñar siempre a las personas que estén a nuestro alrededor a aceptar y a amar en la medida de lo posible a las personas en su individualidad. Con eso concluyo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en algún video más, esperemos pronto. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué les gustaría que yo hable, por ejemplo, ahorita estoy viendo la serie de La Caída del PRI, que me está encantando, la verdad, y tal vez haga un video acerca de eso. Pero si ustedes tienen alguna recomendación para que yo vea y para que yo les platique qué me pareció cierta película, cierta serie o lo que sea, con mucho gusto acepto recomendaciones. En fin. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente ocasión. Yo soy Emilio Guerra Escobedo y espero que estés muy bien.